días, hermanos. Gracias a Dios. Perdón, gracias a Dios porque podemos estar aquí este día para continuar aprendiendo de la palabra del Señor. Y bueno, pues vamos a entrar en una pausa en nuestro estudio del libro de Génesis. Esta ya sería la segunda y llevamos, ¿cuántos mensajes? ¿50 y tantos o cuántos de Génesis? Ya, bueno, más de 50 mensajes de Génesis y apenas vamos en el capítulo 9. Entonces, gracias a Dios por esto. Y nos vamos a concentrar durante las siguientes semanas en algunos temas que Mark y yo creemos que son necesarios para toda la congregación, algunos temas que es necesario que nos apartemos del estudio y no por esto va a dejar de ser predicación expositiva. Sin embargo, pues bueno, ahora vamos a entrar a lo que son algunos mensajes temáticos. Y precisamente como sabemos que con los asuntos de la propiedad del terreno, de la iglesia y todo eso, hemos mencionado varias veces que vamos a necesitar dinero y mucho. Y es por eso que hoy comenzaremos un estudio del tema del dinero, de la ofrenda en específico. Para comenzar este mensaje, debo yo de comentarles a ustedes que estos temas generalmente no los tocamos. Vi en algunas iglesias que si acaso predicaron 2 o 3 veces los temas de la ofrenda en una década. Son temas que difícilmente se tocan. ¿Por qué? Porque por la mala fama que los falsos maestros le han puesto a las iglesias cristianas con respecto al dinero. Y por cierto, esos falsos maestros que son buenísimos para sacarle el dinero a sus ovejas en sus congregaciones, pues son maestros de la estafa, porque utilizan cualquier recurso para convencer a la gente de que hagan esto. En la iglesia, por ahí de 1977, en la iglesia de Grace Community Church, inclusive prefirieron recoger la ofrenda antes del mensaje para evitar que se pueda pensar que lo que estamos tratando de hacer es manipular sus emociones para que se caigan con más dinero. Precisamente en base a este mensaje es que el pastor John MacArthur hizo un bosquejo del tema, el cual voy a manejar ese mismo bosquejo, pero lo vamos a hacer en base a 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Si me acompañan, por favor, a ese texto. Y debo de mencionar también que respecto a este tema yo he sido negligente porque no lo he enseñado con la frecuencia que debiera ser. Sin embargo, esto no debe de ser así. Este no es un tema que se deba de evitar. ¿Por qué? Porque está en las Escrituras. Y si está en la Biblia, entonces se tiene que enseñar. Que otros lo hagan mal, bueno, eso es otra cosa. 1 Corintios capítulo 16 versículos 1 y 2, vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esta carta de Pablo a los Corintios es en parte una respuesta. Los corintios mandaron unas preguntas y Pablo respondió. Por eso la primera frase que vemos en el comienzo del capítulo 16 es en cuanto a la ofrenda. Es decir, que Pablo está por aclarar o enseñar algunas dudas comunes respecto al acto de ofrendar. La división que les había comentado la vamos a dividir en 5 puntos. El primer punto es el propósito de la ofrenda. Número 2, el lugar de la ofrenda. Número 3, cada cuándo dar ofrenda. Número 4, quiénes deben dar ofrenda. Y número 5, cuánto dar como ofrenda. Si estás escribiendo ahorita, bueno, y no alcanzaste a cachar todos los puntos, los vamos a ir viendo poco a poco. Y bueno, con este bosquejo, este pequeño bosquejo en mente, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial,
Cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos das acceso a tu palabra. Y, Señor, quiero ponerme en tus manos. Te quiero rogar por mí, siervo inútil, Señor, que a duras penas hace lo que le toca, Señor. Y te ruego, Padre, por que tú seas el que hable, Señor, porque no vengo bien, Señor. Te sigo rogando por este dolor que tengo. Tú, Padre, si es tu voluntad, me lo retires, Señor. Te ruego por nuestras mentes y corazones que se enfoquen en ti, Señor. Y, Padre, gracias porque tú eres el que nos tiene aquí. Que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es el texto en el cual vamos a estar estacionados para estudiar, y a lo mejor algunos de ustedes están pensando, oh no, va a empezar a hablar de dinero, nos van a empezar a exprimir o algo por el estilo, van a decir, ay, bonito día escogí para venir a la iglesia justo cuando van a hablar de la ofrenda. Bueno, vamos a ver un poquito del contexto del texto que estamos por iniciar ahí en 1 Corintios, capítulo 15, por favor, acompáñenme en sus Biblias, allí al capítulo 15, versículos 51 y 52. La palabra del Señor dice así, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Observen la belleza del preámbulo de la palabra del Señor para hablar de la ofrenda. ¿De qué está hablando aquí? Del momento del arrebatamiento, del tiempo en el que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Por eso dice un misterio. No quiere decir que es algo que está velado por nubes o telas, algo que no se conoce, sino que es algo nuevo. No todos dormiremos. Es un bello eufemismo para no todos nos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se escuche la voz del Señor Jesucristo. Por eso dice con trompeta, porque va a sonar la trompeta, porque cuando venga todo el mundo lo va a ver. Amén, hermanos, esto es esperanzador. El Señor va a venir y entonces esto que a duras penas sirve, esta carne, va a dejar de ser un poquito más que útil. ¿Por qué? Porque vamos a ser transformados. Esto es glorioso, hermanos, en el futuro, pero hay más. Vamos, por favor, nos vamos a brincar el versículo 53 y vamos ahora al 54 y 55. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Wow! Otra vez hablamos de corruptible, de incorrupción, porque hay una cosa, hermanos, tenemos que tener en mente algo muy importante. ¿Eres redimido? Sí, espiritualmente, corporalmente no. Aún no se ejecuta la redención del cuerpo. Por eso es corruptible, por eso me duele el hombro, por eso me voy quedando calvo, por eso me voy haciendo viejo. Ya iba a decir, por eso me pongo feo, pero no, eso ya es normal. El punto es, hermanos, que nosotros nos vamos deteriorando corporalmente y Pablo le está diciendo a los corintios, eso va a pasar. El glorioso futuro, Pablo ha puesto como antecedente el glorioso futuro, las maravillas de la resurrección. Y de repente Pablo nos baja de un tema tan glorioso, tan espiritual, a un tema actual y material como la ofrenda. ¿Por qué? Porque termina el versículo, el capítulo 15, y a partir del versículo 58, entonces Pablo dice, en cuanto a la ofrenda.
¿Por qué? Porque la gloria futura nos es revelada para alentarnos a tener un mayor compromiso en el hoy. Memoriza esto, póntelo en la mente. Este vistazo del futuro es la gloria futura que nos es revelada para alentarnos a tener un mayor compromiso hoy. Si eso nos espera, ¿qué podemos hacer mientras estamos aquí? Vamos por favor a segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, al capítulo 3, versículo 11. Observen. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Una pausa aquí. Otra vez, vamos a ir al cielo. Y lo maravilloso de estar en el cielo no es que vamos a tener cuerpos perfectos, ya no vas a necesitar anteojos, ya no hay que ir al médico, ya no vamos a envejecer, no te vas a cansar, no vamos a comer por hambre, sino vamos a comer por placer, etcétera. Todo eso es el futuro, pero lo más maravilloso es que estaremos con el Señor para siempre, en su presencia. Eso es la gloria. Eso es lo que nuestros seres queridos que han partido están disfrutando. Si es que pusieron su fe en el Señor Jesucristo, están delante del Señor. Ya ni se acuerdan de nosotros, porque acordarse de nosotros es sufrir. En el cielo no hay sufrimiento. Todo va a pasar. Y Pedro dice, ¿cómo no vas a vivir de manera santa y piadosa? ¿Cómo es que no vas a hacer eso? Y ahí hay un punto de reflexión, hermanos. ¿Cómo vivimos? Ese vistazo al futuro nos trae una enorme responsabilidad con el presente. Es claro que todo lo que vemos, lo que tenemos y lo que queremos acumular va a ser quemado. Va a ser destruido, todo este mundo va a ser destruido. Entonces, ¿no sería mejor invertir con Dios en lo eterno? Ahora, esa sería una incompleta definición respecto a la ofrenda, una inversión para con Dios. Y también de esas que utilizan mañosamente para engañar a la gente. Sin embargo, la ofrenda es mucho más, por eso tenemos este bosquejo de 5 capítulos. El capítulo 15 de Primeras de Corintios nos muestra el increíble futuro que Dios tiene para nosotros. Eso es para que cause un impacto en nuestra vida, para que evaluemos cómo vemos las cosas materiales, qué tanta importancia les damos. Y eso incluye el dinero, obviamente. Que cualquiera diría, bueno, el dinero es la causa de todos los males. Sí, a ver, suéltalo. Somos muy aferrados con el dinero y eso tiene un motivo que vamos a ver un poquito más adelante. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. ¿Ya lo tienen? Este texto es muy conocido por todos ustedes. No os hagáis tesoros en la tierra. Primer señalamiento, es el Señor Jesucristo hablando. Entonces, ¿es pecado ser rico? No. Pero no te aferres a ello. No os hagáis tesoros en la tierra. Entonces, ¿es pecado buscar progresar? No. El problema es que tu corazón se quede ahí. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones hurtan y minan y hurtan al revés, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, es decir, el óxido, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Debemos invertir en el reino de Dios, donde, como dice el texto, donde la orina y el orín no corrompen. Ahí es, en el reino de los cielos. Y está hablando de dinero, por supuesto que sí, porque está hablando de tesoros y está hablando de que un ladrón te lo puede quitar. En la tierra podemos perderlo todo en un instante.
Hace un tiempo nos pasó a nosotros, regresamos a nuestra casa, el lugar donde pensamos todo estaba seguro, y resulta que no, y no solamente nos despelucaron a nosotros, sino también a la iglesia. ¿Por qué? Porque estábamos resguardando nosotros la tesorería. Eso es lo que puede pasar en un momento dado, puedes perderlo todo. John Piper dijo una vez, el dinero rara vez es una bendición. Y es cierto, el dinero rara vez es una bendición cuando nuestra actitud no es correcta frente al dinero. Quiero que por favor me acompañen a Hechos, capítulo 20, versículo 35, sobre todo a la luz de lo que acabamos de leer, porque donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Qué es lo que más atesoras? Por ahí no falta el que dice atesoro, no, mi tesoro son mis hijos, son mis nietos, mi tesoro es esto, es aquello, o quién. Cuidado, ahí está tu corazón, no con Dios. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿A qué le estás entregando tu corazón? ¿Qué tiene de malo amar a mis familiares? Nada, absolutamente nada de malo. El problema es cuando lo pones en primer lugar de todo. El problema es cuando se vuelve intocable porque hay de ti si le dicen algo. Dice el versículo 35 de Hechos 20, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si el dinero es una bendición en tu vida, depende de tu actitud. Siempre va a ser más bendecido dar que recibir. Entonces, ¿no trabajo para mí? Pues sí, sí trabajas para ti. ¿Por qué? Porque hay que comer, hay que vestir, hay que pagar los servicios, etcétera. Sí, sí. Pero lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es para que trabajemos, que obtengamos dinero para poder ayudar a otros. El objetivo del dinero no es acumularlo, sí, cubrir tus necesidades, pero pertenecemos a la iglesia, hermanos. Y eso nos da una dirección diferente. Saben, estuve leyendo acerca de esto y resulta que hay un pecado en particular que es natural, al menos a la luz de lo que estuve leyendo, muy natural en nosotros los seres humanos y se ve desde los más chiquitos. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál opinan que es? El egoísmo. Vamos por ahí. Muy bien, así es. Acompáñenme por favor al capítulo 20 de Éxodo. Éxodo 20, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Esto es en el contexto de los mandamientos. Venimos, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ni siquiera honra a tu padre y a tu madre es tan largo. ¿Se dan cuenta lo detallado que es? No codiciarás. Bueno, no codiciarás dinero, a lo mejor eso es fácil, no, pero no codiciarás nada. ¿Han escuchado la frase es envidia de la buena? Bueno, esa no existe. Como dijo Iris muy bien, el egoísmo. Pero vamos a llevarlo y a definirlo de una manera más específica. La codicia es muy natural en nosotros. Eso es un hecho. ¿Han escuchado a un pequeñito decir, mío? Luego a veces son de las primeras palabras y hasta se los festejamos. Ay, mira. O no falta, llegan a visitar en una casa, llegan a la casa del niño, el niño o la niña recibe otros pequeñitos, van a jugar y terminan peleados. ¿Por qué? Porque empiezan a usar los juguetes del niño anfitrión. Eso es codicia. O no falta, no les prestes tus cosas, son tuyas. ¿Qué le estamos diciendo al niño con eso? Sé codicioso. Luchamos contra este pecado, hermanos, toda la vida.
No solo los niños son codiciosos, los adultos somos codiciosos, pero ¿saben? No como Rico MacPato, que quiere dinero, pero a su moneda de 1 centavo le pone un hilito. Recuerdan ustedes en las caricaturas, le ponía un hilito para dárselo a la gente y ¡fum! Lo jalaba para recuperarlo. O en el teléfono sacaba de su monedero 1 centavo, lo echaba y ¡fum! Lo jalaba para recuperarlo. No, no estoy hablando de esa codicia. Bueno, o sea, sí la incluimos, pero ¿saben? Hay una codicia más sutil y aceptable en nuestras vidas, lo que vemos todos los días. El mundo nos dice, tienes que tenerlo, ¿por qué no? Está caro, pero te lo mereces. Para eso trabajas, para eso me mato como burro trabajando de sol a sol. Eso, hermanos, y otros, como decía un shampoo, porque creo que lo valgo. Y ¿saben qué? Nos la creemos. Me merezco un teléfono de 35,000 pesos. No, no te lo mereces. A lo mejor puedes pagarlo, pero querer algo así es codicia. Ahorita vamos a seguir avanzando en esto porque, ¿sabes? Para eso trabajas. Eso es lo que enseña el mundo. Eso es avaricia y es un pecado terrible. Y ¿saben una cosa? Para los cristianos, la avaricia es el estorbo por el cual no queremos dar a los demás, y al no dar nos perdemos de una manera en que Dios nos quiere bendecir. ¿Te ha pasado en el momento de la ofrenda que te metes la mano al bolsillo y andas evaluando qué moneda es la que están tocando tus dedos? ¿No te ha pasado que luego somos expertos en identificar el color de los billetes y con eso sabemos de cuánto es? Yo recuerdo a alguien que decía, ay, el primer billete que agarré era el más grande, ¿cómo me dolió? Eso es avaricia, también es avaricia. Somos avariciosos por naturaleza. Si Adán y Eva no hubiesen querido más de lo que ya tenían, estaríamos en un mundo que sería Edén. ¿Pero qué pasó? Lo tenían todo, pero quisieron más. Avariciosos. Acompáñenme, por favor. Vamos a observar el ejemplo de Pablo, porque muchos dicen, es que es super Pablo y su compañero Timo Boy. ¿Quién va a ser más espiritual que ellos? Bueno, vamos a ver el caso de Pablo. Acompáñenme a Romanos, capítulo 7. Ay, estos anteojos no me ayudan. Ay. Romanos, capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tienen? Quiero que por favor me acompañen a este texto para observar qué clase de superhumano era Pablo. ¿Ya están ahí? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Una pausa aquí. ¿Qué significa esto? La ley, las escrituras existen para que, por si te queda alguna duda, sepamos qué es lo que le agrada a Dios y qué no. Continúa la lectura. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera no codiciarás, mas el pecado tomando con ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Aquí tenemos a un hombre honesto. ¿Qué está diciendo Pablo? Fui codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto. No que no haya pecado, sino que no lo conoceríamos. Pero el punto aquí es, vemos que Pablo reconoció que la avaricia era su pecado. Debemos entonces, hermanos, ser honestos y admitirlo. Está en nuestros corazones. Codiciamos una cosa u otra, codiciamos a alguien, codiciamos un estatus. No hay envidia de la buena. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Si somos honestos con el pecado de la avaricia, entonces Dios nos dará la victoria sobre ese pecado. Lo que despertó a Pablo fue el conocimiento de la ley.
Como él conocía la ley, entonces sabía que la codicia era pecado. Pero es el simple conocimiento de la ley, el simple conocimiento de que algo es pecado o no, no nos da la victoria sobre ese pecado. Si reincides en un pecado, es porque no lo quieres soltar. Sin embargo, es posible tener la victoria. Y esto sobre cualquier pecado. Acompáñenme ahora, por favor, a el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 33 al 34. Hechos 20, 33 y 34, dice así la palabra del Señor. Palabras de Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Trabajo. Y con el fruto de mi trabajo, con el sueldo que me gano, con mis ganancias, le he cubierto sus necesidades a otros, no solo las mías. ¡Wow! ¡Qué reflexión! ¿Qué hacemos con nuestro salario? Esto para el internet, esto para acá, esto para acá, esto para acá, esto para acá, esto para acá. ¿Y Dios? ¿En qué lugar está en tu presupuesto? Suponiendo que tengas un presupuesto. ¿En qué lugar está Dios? Vamos a continuar en el versículo 34. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Quiere decir que Pablo quedó curado de codicia. No que no la volviese a sentir, sino que ya no se convirtió en un anhelo de su corazón. Dios le dio la victoria a Pablo sobre la codicia porque fue honesto, admitió su pecado. Entonces, algo que agregar a la definición de la ofrenda es que es algo completamente a la codicia. El tamaño de nuestra ofrenda indica qué tan codiciosos somos con respecto a nuestras ganancias, pero no le vamos a poner un número. Vamos por favor otra vez, regresemos a nuestro texto central, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Estaban recolectando, estaban haciendo una colecta para la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén era pobre. ¿Y por qué era pobre la iglesia de Jerusalén? Porque estaban en persecución y porque estaban teniendo que sostener a aquellos que por la persecución lo perdían todo. Y ahorita vamos a verlo un poquito más adelante, pero había quienes vendían lo propio para sostener a otros, pero no, las propiedades no iban a ser eternas. Necesitaban ayuda. ¿Cuánto tiempo iba a aguantar esto la iglesia en Jerusalén? Por eso es que hicieron una colecta más grande. Entonces, en cuanto a la ofrenda, primer punto de nuestro bosquejo, el propósito de la ofrenda. Volvemos a leer. En cuanto a la ofrenda, ¿para quién? ¿Para el pastor? No. ¿Para quién? Para los santos. Levanten la mano aquí quienes son santos. Todos, porque estamos apartados para el Señor. Al momento de poner la fe en el Señor Jesucristo, debemos invertir en cubrir las necesidades físicas de los creyentes. Esto se ha hecho desde el principio de la iglesia. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Esta es la iglesia incipiente, la iglesia primitiva, no que fueran hombres cavernícolas, sino que son los primeros rastros de la historia de la iglesia. Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué significan todas las cosas? Pues todas las cosas. Todo lo que tenían, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Recuerdan lo que estaba diciendo de los pobres de Jerusalén? Bueno, esto tenía un límite físico. Esto me recuerda una frase con la que seguramente todos están de acuerdo. Díganme si sí o si no están de acuerdo con esto. Lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios. ¿Sí o no? Hasta aquí todo bien. Todos de acuerdo, ¿sí?
¿cierto? Pero según este texto, si alguien más lo necesita, entonces es de él. Si tú tienes algo, por el momento no lo necesitas, pero alguien lo necesita, entonces ya no es tuyo, es de él. Debemos ser compartidos. Ahora evalúa, yo sé que a muchos aquí nos está doliendo el codo, nada más natural. Evaluemos qué tan avariciosos somos, porque a lo mejor decimos, soy un dador bien alegre. Uh-huh. A lo mejor hay algo ahí. Uh-huh. Debemos ofrendar para las necesidades físicas de nuestros hermanos de la congregación que estén en dificultades, pero también debemos hacerlo para sus necesidades espirituales. Debemos invertir en el alimento para su alma y para su cuerpo. Una pausa aquí, o sea, eso del alimento para su cuerpo me queda perfectamente claro. Es fácil, pero ¿y lo espiritual? ¿Cómo con mi ofrenda voy a cubrir las necesidades espirituales de mis hermanos? ¿Cómo piensan ustedes que puede ser esto? Acompáñenme a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 14. Observen este texto. ¿Cómo puedo yo satisfacer las necesidades espirituales de otros creyentes con mi ofrenda? Dice así la palabra del Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncia el Evangelio, que vivan del Evangelio. Voy a hablar de algo muy claro, hermanos. Ustedes me dan de comer a mí. Con sus ofrendas ustedes me sustentan. ¿De acuerdo? Mark, como misionero, recibe su sustento. ¿Pero qué hace él? Estudia la Escritura y nos la enseña. Ustedes me dan de comer a mí y yo a cambio, ¿qué hago? Les doy su comida espiritual, les enseño las Escrituras. Es un dar. ¿Sí me explico? Así es. Y es algo, fíjense cómo dice la Escritura, el Señor le ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces esto incluye también otras personas a quienes les damos dinero. ¿Sabían que el dinero de sus ofrendas ayuda al sustento de más personas todavía que trabajan para dar el Evangelio? Los misioneros. Nosotros les mandamos, como líderes, les mandamos dinero para ayudar en su sustento. Y ellos a cambio, ¿qué hacen? Propagan el evangelio entre los no creyentes. Eso es dar alimento espiritual. Debemos ayudar a otros con el alimento espiritual. Y si se fijan, lo estamos haciendo. Ese es el pan espiritual. Entonces, hermanos, el propósito de la ofrenda es para que se dé a los santos, pero debe de ser correctamente administrada. Debemos de invertir en el alimento, en el pan espiritual y también en el pan físico. Y eso también se hace. Pero saben, también esa parte de la ofrenda, porque por ejemplo, está la despensa, las cosas de la canasta. Aparte de tu ofrenda, pon eso. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de nuestros hermanos que tienen poco. Y créanme, son varios. Por gracias a Dios tú tienes la despensa llena, pero hay otros que no, que van al día. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al segundo punto, pero por favor, regresemos a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. El primer punto, entonces, el propósito de la ofrenda para los santos. Segundo punto, el lugar de la ofrenda. ¿Dónde debemos ofrendar? Lean lo que dice ahí. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Esto ha sido interpretado por muchos como que puedes tener una cuenta personal. O sea, yo agarro mi dinero que me gano,
antes o después de impuestos, ese es otro punto interesante que ya se tocará después, pero ese dinero, pues bueno, entonces, pues esto, yo quedé en dar dinero acá y yo quedé en que voy a apoyar a tal misionero y bueno, pues ya de ahí lo sumo y aparte, pues lo que quede, ya queda mochada al 50%, pues ya doy mi ofrenda. No, hermanos, esto no esto no es así. ¿Por qué? La palabra algo dice ponga aparte algo. La palabra algo viene del griego cesaurizo, que es el origen de la palabra tesoro, guardar, reservar, es decir, ponerlo en el tesoro. O sea que tenemos un tesoro, no, tenemos una tesorería. Ajá. Pero, ¿saben una cosa? Esto culturalmente, en los tiempos en que Pablo escribió la carta a los Corintios, se manejaba en los templos paganos. Y fíjense una cosa, dar el 10% cerrado era una regla entre las religiones paganas. Pero hay otra cosa más interesante. La gente llevaba a esos templos paganos el dinero para pedirle a sus dioses favores. ¿Les suena familiar? Eso de andar queriendo comprar el favor de Dios con dinero. Aún más, se juntaba tanto dinero en esos templos paganos que el resultado era que muchos de esos templos se convirtieron en los bancos más grandes y los más seguros que había en ese tiempo. ¿Por qué? Porque como era de los dioses, nadie lo quería robar. Y como querías el favor de los dioses, pues todos le abonaban seguido. ¡Wow! Por eso es que los paganos creían que entre más dieran, más recibirían a cambio. Ahora, bueno, estamos hablando de paganos, Gerardo, ¿qué de la iglesia? Bueno, en el caso de la iglesia es la tesorería, de ahí viene la palabra tesoro, tesorería de tesoro. La tesorería de la iglesia es a donde deben ir las ofrendas. Ese es el patrón desde la iglesia primitiva. Cada quien da. Entonces se entrega a los líderes quienes determinan las necesidades presentes y las cubrían. Ay, qué conveniente, Gerardo. A ver, demuéstramelo en la Biblia. Vamos a ver si no les estoy mintiendo, hermanos. Acompáñenme, por favor, a Hechos, capítulo 4, versículos 34 y 35. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver qué era lo que pasaba con el dinero. Hechos 4, 34 y 35. Dice así. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Eso es un sueño. Que pudiéramos decir, he visto algunas iglesias grandes, iglesias con sana doctrina, que tienen un fondo para los necesitados. La iglesia siempre tiene dinero para darle a los que se quedan sin trabajo o los que no tienen trabajo, para las viudas, etcétera. No hay que estarlo recolectando en el momento, hermanos. Esas iglesias es algo maravilloso porque incluso ya algunas de esas tienen ministerios para ayudar a los pobres que no son de la iglesia. Ayudan a los suyos y ayudan a los de afuera. Wow. Continúa la lectura. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ojo, no estoy diciendo aquí, vende tus casas extras y trae el dinero. No, era lo que estaban haciendo en ese entonces estos cristianos para ayudar a los demás. Era lo que Dios ponía en sus corazones. No olviden esa frase. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, es decir, se los entregaban a ellos y se repartía a cada uno según su necesidad, ¿Qué hacían entonces los apóstoles, los líderes de la iglesia? Recibían el dinero, pero no se lo quedaban. No era para que el pastor traiga la camioneta último modelo. No, 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 no. Ni tampoco para que tenga la casa más grande con alberca y como algunos payasos que están en internet que se dicen pastores exhibiendo sus relojes, sus yates, sus coches, sus casas. Y lo más increíble es que la iglesia de todas maneras le sigue dando. Ujú.
pero esos no son más que ladrones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar ahí mismo en Hechos. Vemos cómo el dinero se entrega y a los líderes y los líderes lo administran. ¿En dónde estaban? En la iglesia. ¿Cuál es el lugar que debemos de ofrendar? La iglesia. No andes mochando tu ofrenda en pedacitos. Pero no estoy diciendo que no podemos ayudar. Como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Ahí mismo en Hechos, capítulo 4, vamos a los versículos 36 y 37. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y otra vez, ¿qué hizo? Trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Nuevamente, es claro que la iglesia es el punto de recolección y los líderes la diseminaban. Ojo, no hay evidencia en el Nuevo Testamento de fondos u ofrendas privadas, o de que puedes hacer tu ofrenda dándole un cacho acá y luego otro cacho en la iglesia. Entonces, punto número 1, el propósito de la ofrenda es para los santos. Número 2, el lugar de la ofrenda, ¿cuál es? La iglesia, ahí es donde se tiene que entregar. Vamos otra vez a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Otra vez, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Tercer punto, cada cuando dar ofrenda. Y aquí vamos a meternos un poquito en asuntos difíciles porque hay quienes, por ejemplo, les pagan cada quincena o cada mes. Pero vamos a analizar esto. ¿Qué dice el texto? Cada primer día de la semana. Esto es el día en que nos reunimos para adorar al Señor. Y si conoces algún sabatista, con esto puedes contestarle. ¿Por qué el domingo? ¿Qué día resucitó el Señor? El domingo. Y aquí se está diciendo que la iglesia se reúne cada primer día de la semana. Si la Biblia dice que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo, entonces ¿cada cuándo se reunía la iglesia primitiva? Cada domingo. No es un invento reciente, es desde la iglesia primitiva. ¿De acuerdo? Bueno, me zafo de ahí porque si no me sigo con esos temas periféricos. El primer día de la semana. ¿Para qué hacerlo cada semana? Vean lo que dice el versículo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Es decir, que Pablo está dando la indicación de que se ofrende domingo a domingo como una manera sistemática que tiene dos fines. El primario es el que vemos en el texto, para que cuando él llegue, no anden diciendo, hermanos, los de la iglesia de Jerusalén necesitan dinero, vamos a recoger una ofrenda especial. No, Pablo ya iba a llegar directo con la tesorería y decir, bueno, ¿cuánto de esto me llevo para Jerusalén? Sin hacer más problema. El punto que nos corresponde a nosotros es que la entrega sistemática semanalmente de la ofrenda nos lleva a que no se nos olvide la responsabilidad que tenemos para con el Señor. Entonces, Gerardo, por ejemplo, ¿puedo yo recibir mi salario una vez cada 15 días o una vez al mes y lo puedo dividir para entregarlo cada semana? Sí. ¿Lo puedo entregar al mes? Sí, también. Pero lo que Dios está estableciendo es la entrega sistemática, semanal. Entonces, cada semana al reunirnos en la iglesia, se recoge la ofrenda y se guarda en la tesorería para que los líderes la distribuyan con la guía del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? La ofrenda es aparte de la responsabilidad de ayudar a otros. ¿Por qué? Porque el ayudar a otros está mencionado en otros textos. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Vamos a ver dos ejemplos. Uno nos vamos a basar en un texto y en el otro voy a solamente a mencionar el texto que ustedes seguramente conocen. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17. Juan 3, 17. ¿Ya lo tienen? Juan 3, 17.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermano, hermana, si tú sabes, como vimos, que todo le pertenece a Dios, entonces si tienes algo y un hermano en la iglesia lo necesita, entonces ese algo le pertenece al hermano. Hay que cubrir las necesidades. No como, como luego le hacemos con la gente que vemos en la calle, ¿no? Que andan de pedigüeños. Te cuentan una buena historia, a saber si es verdad o no. Y le damos la moneda más chiquita que encontramos. Digo, para no dejar de ayudarlo. Pero tampoco debemos de ser así, hermanos. ¿Recuerdan ustedes al buen samaritano? Un samaritano ayudó a alguien que no era ni de su religión, ni de su pueblo, es más, ni lo conocía, y no solamente lo curó, sino que lo llevó a un lugar donde lo siguieran atendiendo y dijo, si se junta más deuda, me la cobras después, por favor, mi amigo. Es cubrir las necesidades. Debemos cumplir con la responsabilidad de dar ofrenda y de ayudar a otros en sus necesidades inmediatas. Entonces, sigamos armando la definición de ofrenda. La ofrenda debe de ser sistemáticamente dada el primer día de cada semana y encomendada a la iglesia para que los líderes la distribuyan el dinero conforme a las necesidades y con la guía del Espíritu Santo. Vamos entonces al siguiente punto. Punto número 1, el propósito de la ofrenda. ¿Cuál es? Para los santos. ¿El lugar de la ofrenda? La iglesia. ¿Cuándo dar ofrenda? Cada semana, sistemáticamente. Regresemos otra vez a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2, hasta que nos lo aprendamos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Punto número 4, ¿quiénes deben dar ofrendas? Este es fácil, este es rápido, hermanos. De verdad. ¿Qué dice ahí? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Del griego, cada uno de vosotros. ¿Qué significa esto? Cada uno de vosotros. Esto es fácil. El dinero de la ofrenda lo debe dar cada integrante de la iglesia. Seguimos armando esta definición de la ofrenda. El dinero de la ofrenda lo debe dar cada integrante de la iglesia sistemáticamente cada primer día de la semana para que se ponga en la tesorería y sea distribuido por los líderes según las necesidades con la guía del Espíritu Santo. Pero, a ver, Gerardo, ¿y qué si soy pobre? John MacArthur dijo algo muy interesante. Si tienes algo que dar. Vamos, por favor, este ejemplo ustedes lo conocen. ¿Cuál primera? Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44. Vamos a ver esta historia. No me voy a meter profundamente en ella, pero quiero que la veamos rápidamente. La viuda, ¿la recuerdan? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Qué bonito modo de pasar el tiempo. Siempre he pensado como, creo que lo he dicho varias veces, el Señor Jesucristo así. Viendo a la caja de las ofrendas. Y mira, ahí vienen. Y saben una cosa, sabemos que ocurren varias cosas. Vamos a verlo. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Lo que falta mencionar aquí es algo que era muy tradicional. Llegaban hasta con trompetas. Que y entonces echaban su bolsón de dinero. Vean la avaricia. Ahora vean lo contrario. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Hermanos, estos son 2 octavos de centavo. Más bien, nada. Si hoy día te desprecian las monedas de 50 centavos, y de todas maneras son de circulación legal las de 10 y 5. Hay gente que las tira a la basura, básicamente. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. No importa que seas pobre, si tienes algo, puedes dar algo.
no significa que des todo, porque esta viuda hace eso. Vemos versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra. Ahí está el problema. ¿De qué ofrendas, hermano? ¿Qué das cuando pasan los sobres? ¿Qué das? Lo que corresponde o lo que sobra. Y dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, Gerardo, doy todo mi sustento. Es lo que Dios ponga en tu corazón. Eso es algo muy importante. ¿Dónde está tu corazón? Ser rico no va a cambiar tu espiritualidad. Quiero leerles lo que dice en Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo muy poco, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No importa qué tan rico, qué tan pobre seas. Si tienes amor por el dinero, no vas a ofrendar adecuadamente. Entonces, vamos a cerrar esto, este punto número 4, con 2 Corintios, capítulo 8, versículo 2. 2 Corintios 8:2 dice, observen a los pobres ofrendando, porque esto es algo increíble. Yo recuerdo a alguien en esta iglesia, ¿se acuerdan que estuvimos batallando con el agua? Ahí venían algunos, y uno de los congregantes de esta iglesia más pobres, se vino desde su casa cargando su bidoncito de 10 litros para cooperar. Les puedo decir que esa fue más agua que la quizá de algunos pusimos así como, pues bueno, pues sí, voy a llevar mi tambo, porque me sobra. Dice entonces en 2 Corintios 8:2 que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo estaban ofrendando esos pobres generosamente? Y eso lo hemos visto, yo creo, a muchos, incluso hasta cuando dan de comer. Si vas a la casa de alguien que es muy pobre, generalmente te dan hasta lo que se van a comer. Entonces, punto número 1, el propósito de la ofrenda para los santos. Repitan conmigo, hagan de cuenta que me están haciendo caso. Punto número 2, el lugar de la ofrenda es cada cuándo. Punto número 3, cada cuándo dar ofrenda. Número 4, ¿quiénes deben de ofrendar? Todos. Punto número 5, ¿cuánto dar como ofrenda? Aquí la respuesta más común es el diezmo, ¿no? Y algunos se recargan en que pues Abraham le dio el 10% a Melquisedec. Y como le dio el 10% a Melqui, pues entonces tiene que ser eso. Y también Jacob le dio el 10% a Dios. Sin embargo, esto lo voy a pasar rapidísimo. Esto es antes de la ley de Moisés, hermanos. Esto no fue obligatorio. Y solo ocurrió una vez en cada caso. En Génesis 41 al 47 vemos la historia de Egipto, ahí con José, y recuerdan ustedes que hubo 7 años de hambre, y Dios estableció en el capítulo 47, versículo 26, el 20% para cada habitante. Un impuesto del 20% en todo lo que produjeran. ¿Para qué? Para proveer a su pueblo de comida durante la hambruna. Ya después, en la ley de Moisés, ojo, estos dos 10%, el de Abraham para Melquisedec y el de Jacob para Dios, fue voluntario. Fue algo espontáneo. Ya después, en la ley de Moisés, en Levítico 27, Dios establece una teocracia. O sea, Dios manda, pero ¿a través de quién? A través de los sacerdotes. Entonces, Dios estableció un 10% para el sustento de los sacerdotes, es decir, un impuesto. No te está preguntando si quieres, es como el señor SAT. No te preguntan, es más, si eres asalariado, el dinero de los impuestos ni lo ves. Antes de que te lo depositan, vámonos. Pues, pero es lo que debemos hacer. Pero en Deuteronomio 12, Dios establece otro 10% para financiar las fiestas religiosas.
Nuevamente, es un impuesto, no era voluntario. Más adelante Dios establece un tercer 10% cada 3 años para los pobres. El diezmo es obligatorio, la ofrenda es voluntaria. Por favor, acompáñenme a Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10 dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En medio de este 30% que Dios había establecido, aunque el tercer 10% es cada 3 años, dice que honres a Dios con lo que quieras, pero hónralo. O sea, no vas a honrar a Dios con unos jitomates apachurrados. No, eso fue lo que le pasó a Caín. Caín no entregó una ofrenda equivocada, sino malintencionada. ¿Era válido darle una ofrenda a Dios vegetal? Sí, pero no escogió lo mejor. Tu ofrenda, nuestra ofrenda, debe de ser de lo mejor. ¿Cuánto? Tú sabrás. Vamos un poquito más adelante a Proverbios, pero ahora en 11, versículo 24. Dice así, observen, ¿qué es mejor, dar o recibir? Versículo 24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Un ejemplo de un empresario que es cristiano, gana bastante dinero, se miden sus ganancias mensuales en millones de dólares, y él no ofrenda el 10%. Él ofrenda el 90% y se queda con el 10%. Por eso es que vemos aquí que dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero es lo que tú quieras, lo que Dios ponga en tu corazón. Vamos a continuar. Es mejor dar que recibir. Un ejemplo claro del Antiguo Testamento. Vamos por favor a Éxodo, capítulo 25, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, iban a construir el tabernáculo, hermanos. Algo así como nosotros, pero nosotros tenemos que tirar y tenemos que ver que primero el terreno sea de nuestra asociación religiosa. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esa parte de los impuestos. Nosotros tenemos impuestos, pero no tenemos impuestos en la iglesia. Tenemos impuestos con nuestro país, se tienen que cumplir. La ofrenda es aparte de los diezmos. Ahí mismo en Éxodo, por favor, acompáñenme al capítulo 35, versículo 5, para que veamos otra vez este énfasis en el corazón. Dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce, etcétera. ¿Todo qué? Generoso. El cristiano debe de ser generoso con su ofrenda al Señor. Ahora, ¿cuál es el resultado? Bueno, vamos al capítulo 36, versículo 6. Dice, entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. O sea, ya no estaban pidiendo, ya estaban diciendo, ya no traigan. Hermanos, imagínense que pudiéramos decir, hermanos, ya no traigan más ofrenda, ya tenemos todo para reconstruir, para pagar trámites, para pagar papeles. Ya tenemos todo, ya pagaron ustedes todo, ya lo pagamos entre todos. Eso sería maravilloso. Entonces, hermanos, punto número 1. El propósito de la ofrenda es santos. El lugar de la ofrenda es. Tercer punto, ¿cada cuándo se debe dar ofrenda? Cada primer día de la semana, cada semana. Punto número 4, ¿quiénes debemos ofrendar?
Todos debemos ofrendar. Cada cuánto dar como ofrenda. ¿Cuánto dar como ofrenda? Dios ponga en tu corazón. Yo sé que dicen, caray, falta ese de Dios ama al dador alegre. Hermanos, es el versículo que más conocemos en cuanto a la ofrenda. La pregunta es, ¿te duele el codo a la hora de pasar los sobres? No estoy tratando de apelar a sus sentimientos. Lo que estoy haciendo es mostrarles lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la ofrenda y que seamos confrontados a ver si estamos dando de manera justa y generosa. A Dios, dale lo que quieras. Porque también hay una frase que una vez escuché, bueno, que me han dicho varias veces, el 10%, pues puedes darlo. Yo no escucho a nadie peleando por dar el 13, el 20, el 30%. Lo que queremos es dar menos, porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Cuando empiezas a darle a Dios con la actitud correcta, Dios empieza a devolvértelo para que puedas seguir dando. Invierte con la mirada en las cosas de arriba. ¿Cuánto quieres que Dios te bendiga física y espiritualmente? Un creyente verdadero es generoso al dar. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por todo lo que nos das. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos das todas las cosas, Señor. Padre, en este mundo caído todos pecamos, Señor, y no estamos exentos de la avaricia. Te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, que tú nos quites esa avaricia, Señor, y que seamos verdaderamente dadores alegres, Señor. Que demos no por tristeza, no por necesidad, no por conveniencia, no para intentar extorsionarte, Señor, sino para satisfacer las necesidades físicas y espirituales de tu iglesia, Señor. Y aún así, si hay algún extra, algún gasto extra o hermanos o personas fuera de la iglesia que tienen necesidad, Señor, también debemos de ser generosos. Gracias, Padre, por esto. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.